Como les comentaba, yo soy académica de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, que es una capital. Es una situación distinta a nivel urbano, como van a ver en las imágenes. Les traje un video también para que conozcan un poco mi ciudad y puedan intuir un poco las problemáticas urbanas de esta metrópoli. Y bueno, yo soy del área de patrimonio, de la conservación, de la historia de la ciudad, pero que es una capa más de aquella que están ustedes analizando, y creemos que puede ser complementaria a esta visión para que tomen algunos elementos, ideas, enfoques que les pudieran servir para su análisis. Bueno, en la presentación vamos a hablar, primero les voy a mostrar un video sobre Santiago para que entiendan un poco esta diferencia de escala. Vamos a hablar de la permanencia del damero, que es esta traza histórica de la ciudad, y la transformación, que las últimas décadas ha sido muy fuerte en la capital. Les voy a mostrar un poco la revisión histórica de cómo ha evolucionado Santiago y la problemática con el patrimonio y la conservación. Y finalmente algunas reflexiones que pudiesen ser interesantes para ustedes para el caso de estudio que están revisando. Vamos a partir entonces con el video y quisiera que ustedes piensen en esto de la permanencia, la historia, el damero y la transformación. Bueno, estas son vistas del centro histórico de Santiago. Ahí está el Palacio de la Moneda. Si se fijan, hay una cuadrícula regular, que es la cuadrícula de damero de Fundación Colonial Española. La gran avenida que ven es Alameda Bernardo O'Higgins, donde hay un alto tráfico vehicular, y estamos haciendo un vuelo por sobre esta zona histórica, céntrica de la ciudad, donde ustedes ven edificios de distintas épocas. Vemos edificios modernos, y aquí está la iglesia San Francisco, que se inserta en un tejido que está totalmente transformado, como ven, distintas épocas, distintas capas, distintos momentos de la ciudad que han ido quedando. Y nuestro patrimonio se ha ido conservando de manera puntual y selectiva. Entonces vemos algunos edificios antiguos, la iglesia colonial, edificios de los años 90, 2000, pero los contextos y entornos urbanos no se protegieron a tiempo, la mayoría, aunque sí tenemos barrios resguardados, pero en general la lógica de conservación va por edificios puntuales. Por eso creo que el urbanismo tiene mucho que decir en estos temas, ¿cierto? La planificación y la conservación. Este es el Cerro San Cristóbal, que es un hito importante de la ciudad. Se ha protegido el área natural y es un elemento como icónico de nuestra capital. Y vemos cómo el tejido urbano se ha ido expandiendo. Les voy a mostrar un poco en la presentación. Es una gran ciudad, una gran metrópolis, con alta densidad, y también con distintas planificaciones, porque Santiago se compone por distintas comunas que están unidas, pero cada una de ellas tiene un plan regulador diferente. Entonces se mantiene el Cerro San Cristóbal como un gran pulmón verde de la ciudad, edificios en alta densidad, y las tomas que veíamos al principio eran del centro histórico. Entonces un poco la razón por la que muchos nos hemos interesado en los temas de conservación y de patrimonio en la ciudad tiene que ver con esta imagen, con la cual nos encontramos en zonas céntricas y nos preguntamos qué relación se observa entre la arquitectura nueva y la arquitectura antigua, o qué diálogo se establece entre estas dos capas de la ciudad, la permanencia, la memoria y la proyección y proyecto de la ciudad futura. Entonces aquí estamos en el Cerro Santa Lucía, que es una montaña que está al lado del centro histórico, que fue objeto de un proyecto urbano de 1800, pero se enfrenta a todo este desarrollo urbano que no ha tenido freno y que no ha tenido una regulación ni un diálogo con lo antiguo. Y bueno, siempre incorporamos esta imagen para reflexionar sobre este proceso urbano que ocurrió en Santiago. Y aquí tenemos la Alameda, que era esa avenida que yo les contaba que tenía un gran tráfico, la avenida principal de mi ciudad hoy en día. Y esto es en 1910. Entonces vemos aquí el Cerro Santa Lucía, que es esta remodelación de ese paseo que les mostré, y unas edificaciones de una escala homogénea, de estilos distintos, pero que generaban
un contexto urbano que tenía ciertas características. Y lo que ha ido pasando en las últimas décadas es esto. Entonces, si se fijan, la transformación que ha ocurrido en los tejidos históricos de la ciudad ha sido increíble. O sea, no se reconocen los lugares como eran si no fuese por esta remodelación del paseo que les cuento en el Cerro Santa Lucía. Y para que reflexionemos sobre la conservación, John Ruskin decía en 1849, podríamos vivir sin arquitectura, pero sin ella no podríamos recordar. Entonces la arquitectura es un elemento de memoria, es un elemento de identidad, que se va traspasando de generaciones en generaciones, pero en estos procesos hay veces que esta memoria se interrumpe y no se traspasa. Entonces ocurre en mi ciudad que conservamos ciertos elementos, como esa iglesia que les mostré, en medio de todo este tejido en transformación, elementos puntuales, pero que no son parte de un proyecto de ciudad, que no son parte de la planificación. Muchas veces quedan en abandono, incluso se protege, se congela un inmueble, pero no se incluye en planes de desarrollo ni de futuro de las ciudades. Entonces un poco eso es lo que ocurre, y no solo en Santiago. Y un poco para reflexionar sobre esta conservación selectiva, les traje esta frase que es de un teórico italiano, que es Amedeo Bellini, y él nos dice que los valores por los cuales nosotros decidimos seleccionar un inmueble y decir esto es histórico o esto es artístico, al final son valores muy subjetivos, porque dependen de una tradición cultural, una época, un lugar. Entonces, para algunas personas algo es histórico, algo no es histórico, algo es bello, algo no es bello. Si piensan, la evolución del arte ha pasado por distintos movimientos, distintas épocas. En algunas épocas no se permitía, por ejemplo, exponer en los museos nacionales cierto tipo de arte. Luego aparece el arte más abstracto de nuestro siglo. Entonces son criterios muy subjetivos para decidir qué se conserva y qué no. Y esto puede generar momentos de olvido, momentos de selección de alguna memoria en particular, por temas históricos, incluso políticos en las ciudades. Entonces, bueno, como hacer esa reflexión. ¿Y qué es lo que se plantea como contrapropuesta? Que en realidad los monumentos son más bien bienes culturales, son más bien documentos del pasado que han viajado en el tiempo, que llegan a hoy día, y que su misión o su función es más bien entregarnos información sobre el pasado. No elegir qué quiero conservar porque es bello o porque yo considero histórico, sino que son elementos, trazas de la ciudad que nos permiten conocer épocas, que nos permiten conocer cómo era nuestra cultura hace algún tiempo. Y en ese sentido la idea ha ido evolucionando del monumento al bien cultural a nivel internacional, en los distintos países. En mi país todavía está la idea del monumento, la legislación del monumento, pero se está discutiendo fuertemente una nueva ley que cambia esta idea y que amplía, ¿cierto? Y ya no va a ser solo el monumento, sino también paisajes culturales, que les voy a comentar después un poco qué significa, infraestructuras, huellas de la ciudad, trazados que han ido como marcando su evolución. Y en ese sentido también arquitectura reciente, no solamente arquitectura muy antigua, lo colonial, sino que también de las últimas décadas. Conjuntos y barrios. En Chile nosotros protegíamos monumentos solo hasta el 70, monumentos puntuales, y luego del 70 en adelante conjuntos. Pero no hemos llegado aún a unir esa protección con la planificación. Y en este sentido la arquitectura se ve como un documento, como un resultado material del pasado, y es más interesante verlo así, como mapeos de la historia que van quedando y que los podemos reconocer en la traza de nuestra ciudad. Aquí tengo algunas imágenes de algunos edificios patrimoniales de Chile. Arriba están las iglesias de Chiloé, que nos sirve un poco para entender la idea del paisaje cultural. Si se fijan, es un edificio que tiene características de diseño europeo, tiene el arco, tiene pilares, tiene una torre, hay influencias externas, pero el material es local.
es madera del lugar, la tejuela, técnicas constructivas del lugar. Si son iglesias que se hicieron con la llegada de los jesuitas, no había clavos, entonces son a través de ensamble de maderas del lugar y se van insertando en un paisaje, y lo importante de la iglesia no es el monumento en sí, sino que generan un cuadro cultural. Son muchas iglesias, entonces ya no es importante la iglesia de manera independiente, sino el conjunto y el circuito que generan, porque era una manera de hacer, de asentarse en el territorio, de generar una función que en el momento fue muy importante. Y así tenemos también algunos casos de arquitectura moderna, como vemos abajo, la Villa Portales, que es un gran conjunto de vivienda emblemático que está frente a la universidad donde yo trabajo. Y hoy día podemos ver que está en una situación de deterioro, que no está resguardado como patrimonio y que en cualquier minuto podría ser objeto de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, que se instala ahí. Y va generando estas situaciones vulnerables, pero son patrimonio, aunque no esté protegido. El caso de las iglesias sí, porque incluso son patrimonio mundial, pero no todas, solamente algunas. Y el patrimonio también puede ser infraestructuras industriales, como la que tenemos ahí abajo, que es en el desierto chileno en el norte, la salitrera de Humberstone, que también es un sitio UNESCO, y como ven está abandonada. Hay una parte que se ha musealizado, pero son demasiadas infraestructuras. Es un pueblo que se construye en torno al salitre, que se extraía y en un momento fue muy importante para su exportación, etc. Luego se termina el salitre, la importancia del salitre, y entonces estos pueblos quedan como pueblos fantasmas en el desierto, que se van a visitar, etc., pero son costos muy elevados de mantener pueblos fantasmas. Entonces es necesario pensar qué hacemos con ese patrimonio que estamos conservando. Entonces, un poco para ampliar la idea del patrimonio, el patrimonio no son solo los monumentos puntuales, elegidos. Puede existir patrimonio natural, reservas, puede existir patrimonio cultural, pero también el intangible. Nosotros como arquitectos nos preocupamos siempre del patrimonio material, pero también está el inmaterial, que son las tradiciones, las leyendas, las recetas, la identidad que tiene un lugar. Entonces no necesariamente son las construcciones. Y bueno, dentro de las construcciones tenemos el patrimonio inmueble, que es el que hemos hablado, los monumentos, o el bien cultural, mejor, sitios arqueológicos, zonas, paisajes culturales, y también el patrimonio mueble, que pueden ser elementos que se mueven de un lugar a otro, libros, mobiliario, elementos de la historia. Pero lo bonito de pensar en eso es pensar que son documentos que nos permiten entender la evolución de nuestra sociedad, de nuestros lugares, de nuestras historias, y que ya no es solo lo que yo considero bello o que considero histórico, porque eso puede ser muy subjetivo. Entonces, en ese sentido están avanzando un poco estos conceptos. Y les traje esta última clasificación de patrimonio, que en realidad es de los años 60, pero es muy actual, que es de la Comisión Franceschini en Italia, cuando se debatía sobre las normativas de conservación. Y ellos ya en los 60 hablaban del bien cultural como patrimonio. Entonces abarcaba un poco todo esto que vemos aquí, el bien arqueológico, el bien artístico e histórico, que como se fijan es una parte de todo el universo, que significa que es algo patrimonial, y el bien ambiental, archivístico, librario, y el ambiental, si se fijan, está dividido en el paisajístico y en el urbanístico. Y aquí están los centros históricos, que son los que yo les planteo, por lo menos en mi contexto chileno, no tenemos todavía herramientas de planificación para enfrentarlo. Muchos centros históricos, no sé si conocerán Valparaíso, que es un sitio UNESCO muy famoso. Hoy en día el centro histórico, después de 20 años de la protección UNESCO, está abandonado, se ha vuelto una zona peligrosa, la vivienda se fue del centro y se recorre y se ven cáscaras, porque muchos edificios se han incendiado y no existe
no se ha podido ajustar una planificación para sacarlo del abandono. Se han intentado algunos planes, pero hasta el momento no han tenido resultados positivos. Entonces, bueno, dicho esto, quería mostrarles un poco de la ciudad de Santiago, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y ya contándoles con esto de un poco la legislación chilena, nosotros protegemos bienes puntuales. Aquí está Santiago con todas las comunas que lo rodean. Si se fijan, cada una de las comunas tiene un plan regulador diferente. Y en el centro está el casco histórico. Vemos acá abajo una foto con la catedral a la izquierda, el museo histórico, que era el antiguo cabildo, la municipalidad, que es esa torre que está atrás. Y creo que la historia y comprender la evolución de la ciudad nos va entregando otra capa de lectura que quizás puede ser también útil para analizar su situación actual. Entonces, bueno, algunos datos. En el último censo, Santiago tenía 6 millones de habitantes, pero para este año estaban proyectados más o menos 8. Es una mancha urbana muy extensa. Y aquí vemos el centro histórico, vemos el Cerro Santa Lucía, que es este, desde donde se miró el valle que iba a ser la ciudad colonial española, la Plaza de Armas, la Plaza de la Constitución, el Palacio de la Moneda, y esta es la Alameda, que es esa gran avenida que les mostraba al principio. El río Mapocho, y la Alameda antiguamente era un brazo del Mapocho. Entonces aquí en el plano podemos ya ver algún elemento histórico, una traza histórica que era el agua, que hoy en día es una calle. Y vemos intervenciones posteriores, que después les voy a mostrar. Esta es una avenida que es una autopista, que cortó el centro en dos, una autopista de alta velocidad, que es la Ruta 5, y dividió de alguna manera este centro histórico de este otro barrio, que es el barrio Brasil, que se fue extendiendo en el tiempo, pero dividió la ciudad, la cortó en dos. Y por aquí arriba la estación Mapocho, que era parte de una línea ferroviaria que les voy a mostrar, que también ha quedado como huella de nuestra ciudad. Entonces, un poco la evolución de Santiago, si se fijan, desde los 60 hasta el 2006, tenemos un crecimiento en extensión muy fuerte, lo que significó que la vivienda se movió desde la zona central, se transformó en una zona de oficinas y comercio, la zona en torno a la Plaza de Armas. Y la gente fue buscando nuevas zonas en la periferia para vivir. Y aquí tenemos la iglesia San Francisco, entonces la misma iglesia que les mostraba en el video al principio, cómo van quedando estas huellas históricas de la ciudad, pero que van perdiendo sus entornos, sus contextos, y quedan un poco descontextualizadas en la ciudad contemporánea. Otros edificios coloniales se mantienen también, pero son puntuales. Me tocó leer algunas actas como del Consejo de Monumentos Antigua, en que se discutía, por ejemplo, sobre este edificio que hoy día es el Museo Colonial de Santiago, que está en la esquina de la Plaza de Armas, y se discutía porque la calle tenía que ensancharse y se conserva la casona o no se conserva, todos esos problemas que suceden cuando una ciudad empieza a desarrollarse, avanza hacia la modernidad, pero son debates, ¿cierto? ¿Se conserva, no se conserva? Porque necesitamos que pasen buses por ahí, entonces es una típica discusión que se plantea. Pero bueno, quedan algunas otras edificaciones que se han protegido, como les contaba, no tenemos un sistema muy organizado, estructurado para la gestión y mantención y la planificación dentro de la ciudad, pero quedan testimonios interesantes, barrios incluso que se alcanzaron a proteger. Y así era Santiago en 1890, principalmente de adobe, de estas casonas con grandes muros, que he visto que también aquí hay, tejas, y de un piso por el tema sísmico en general. El Cerro Santa Lucía con la plaza en 1552, Santiago es de 1541.
y cómo va su evolución. Ahí dice Cañada, ¿cierto? La Cañada, que era donde pasaba el otro brazo del Mapocho, que está aquí arriba. Así fue evolucionando la ciudad. Si se fijan en extensión desde el triángulo fundacional, que es este, cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, la capa histórica también es interesante. Conversábamos al principio sobre esta imagen donde se ven algunos terrenos de cultivo y la cuadrícula como permanencia. La cuadrícula permanece y se ve aquí el brazo del Mapocho, que era una zona de caudal de agua que después se llevó hacia el Mapocho y hoy día es esta gran avenida que les mostré. Entonces la ciudad va desarrollándose durante la colonia, empieza a haber ideas de la modernidad, ¿cierto? Cómo vamos desarrollando. Aquí había un proyecto de ensanche de calles y avenidas diagonales. Se hizo una de las diagonales, no se hicieron todas, pero al momento de proyectar las calles, mucho del tejido urbano estaba destinado a desaparecer, incluso en una ciudad que en ese momento no tenía resguardo de patrimonio, no lo entendíamos todavía como patrimonio. Más planes de cómo llevar esta ciudad al futuro. Se hizo esta calle, que es la Diagonal Paraguay, pero las demás no se alcanzaron a hacer. Eran proyectos urbanos que unían parques, grandes parques con nodos importantes. Esta es la estación central de ferrocarriles, pero no se alcanzaron a hacer algunas de estas propuestas. Aquí un plano con los monumentos en Santiago en 1875. Y bueno, esto creo que es interesante porque aquí tenemos el cinturón de hierro, que es cuando llegó el ferrocarril a la ciudad. Se van sumando capas de historia, ¿no? Y la estación Mapocho que les mostré es esta, que todavía se mantiene, se conserva, las líneas se han levantado, pero por mucho tiempo existió este anillo de hierro que se ha estudiado. Se instalaron bodegas, fábricas que tenían que ver con el transporte de las mercaderías que permitía el tren. Entonces son huellas que quedan en las ciudades y que no es solo interesante mantener la estación puntual, sino que quizás también algunos trazos o comprender que esto era parte de un sistema que por mucho tiempo le dio una infraestructura a la ciudad. Y bueno, se sigue extendiendo Santiago, empiezan las extensiones de algunas vías importantes. Llega el automóvil, que significa grandes cambios para la ciudad, para una estructura colonial que no tenía pensado eso. Y empiezan los grandes planes de transporte en los años 60. Aquí vemos las circunvalaciones que se proyectaron. Hoy existe Américo Vespucio, que es un anillo, una carretera anillo que conectó las provincias o sea, las comunas más periféricas. Se fijan, teníamos un primer anillo, luego otros anillos de circunvalación y esto que ya ahora nos conecta con las comunas de periferia. Son grandes autopistas. Santiago actualmente tenemos la autopista Vespucio y la autopista Costanera Norte, que va paralela al río. Las trazas naturales de la ciudad han ido marcando también esas trazas más de infraestructura. 1960, y bueno, hoy en día la red de metro, que comenzó en los 80, los 70, a conectar la ciudad. La línea roja es la más antigua, que sigue la línea de la Alameda, como otra capa que vuelve a repetir la capa histórica del río, de la antigua cañada del Mapocho. Y la circunvalación que va también paralela a la autopista. Entonces van siendo varias capas que se van sumando, pero que siguen trazados que existían en la ciudad. Aquí está la iglesia que les mostré al principio. Se fijan como el cambio. Y la avenida Bernardo Higgins, que por mucho tiempo fue un paseo peatonal, un espacio público de la ciudad que luego fue reemplazado por el automóvil. Esa es la Alameda, cuando era un paseo peatonal, un espacio público con todas las casas de borde. Y aquí como fue creciendo la ciudad en altura, vemos edificaciones de distintos tipos, de distintas alturas, pero más o menos un tejido homogéneo, distinto al de las torres que les mostré en el video inicial. Y bueno,
reconstrucciones de cómo podría haber sido el Santiago colonial, el Palacio de Gobierno. La ciudad, antes de una gran remodelación que hubo en torno a la Moneda, si ustedes conocen Santiago, se deben recordar que alrededor del Palacio de la Moneda hay una serie de edificios racionalistas que fueron un proyecto que se hizo para el centro cívico, que se los voy a mostrar también porque es una época importante del urbanismo de la ciudad de nosotros. Barrio cívico en el 1930, y este es el proyecto urbano que se hizo para remodelar el entorno del Palacio de Gobierno. Aquí está la Moneda, se hizo un eje, el eje Bulnes, y se planificó todos los bordes con edificios racionalistas, más modernos, de hormigón armado, que en el fondo reemplazaron el tejido histórico que había, que si piensan en esas fotos que les mostré, era un tejido de un interés arquitectónico importante, pero en esos años no existía ese concepto todavía de que era importante conservar los tejidos, los conjuntos, sino que más bien poner en valor el Palacio de la Moneda y generar un entorno para ese palacio. Entonces ahí están los diarios cuando se hizo este proyecto, y el Palacio de la Moneda quedó inmerso entonces en este contexto, que fue un proyecto de los años 30. Y así es como incluso hoy se conserva. Se hizo un centro cultural aquí abajo ahora, ya no hay estacionamiento, esto es un parque bien bonito, pero la ciudad cambió y se transformó. Pero la cuadrícula se mantiene. Si se fijan, la cuadrícula está la traza de cuadrícula colonial, solo que el tejido urbano se fue sustituyendo. Y esto es hoy en día, el Palacio de la Moneda, la Alameda y este proyecto del Centro Cultural que les cuento que está aquí abajo. Y los edificios racionalistas que enmarcaron un poco el palacio y son los ministerios de obras públicas, de distintos servicios públicos que están en torno al palacio. Pero no estaba unida la idea de patrimonio con la planificación. En ese sentido se quería avanzar hacia una ciudad moderna, con infraestructura, pero la idea de la conservación se veía muchas veces como un problema, mantener un edificio que estaba dentro del polígono de la modernización. Y como les conté, bueno, llega la idea de las grandes autopistas. Esta es la Ruta 5, que dividió el centro en dos zonas. Es una autopista subterránea y queda así. Entonces, a un lado está el centro histórico y al otro lado está el barrio Brasil, que también es un tejido histórico de fines de 1800. Pero se dividió la ciudad, entonces queda como con esta herida que en el fondo viene con ideas de la modernidad y la inserción del automóvil en el tejido urbano. Y ya llegando como a momentos más recientes, se realizan algunos proyectos de remodelación por la Cormu, que es la Corporación de Mejoramiento Urbano, que operó entre los 60, 70 incluso en Chile. Y vemos un gran proyecto urbano que se hizo también en el centro histórico. La Alameda no se alcanza a ver, pero está aquí. Y aquí había un antiguo hospital. Entonces, un poco la idea de la modernidad, de generar vivienda, la vivienda social, no tuvo mucho en cuenta el contexto patrimonial e histórico como de conjunto, pero sí conservó algunos inmuebles que consideraban eran bellos estéticamente o artísticamente. Entonces, del antiguo hospital que había aquí se mantuvo solo este elemento, que hoy día parece como descontextualizado, ¿cierto? Pero se generó este vacío. Hoy día hay un parque y estas grandes torres en alta densidad. El Colegio de Arquitectos no lo traje, pero es una casona que está al frente del Art Nouveau, que también estuvo amenazada de ser demolida, y el gremio de los arquitectos alcanzó a defenderla y la conservó. Pero así llegó la modernidad también al casco histórico de Santiago, ya llegando a los últimos años, y en los 80 vemos un estudio de José Rosas, que es un profesor de la Universidad Católica allá, que se dio cuenta que la traza urbana, el damero se había conservado, pero que había ido siendo perforado por pasajes y galerías comerciales que permitían traspasar de un lado al otro.
Y eso fue producto porque esta zona de la ciudad dejó de ser residencial, representativa, y pasó a ser de oficinas y de comercio. Entonces, ya en los 80, esto estaba traspasado por distintas galerías comerciales que incluso hoy día se pueden visitar y que algunos consideran que también son parte patrimonial del trazado de la historia de la ciudad. La llegada del metro, en esta foto, bueno, mi universidad está aquí al frente justo, no se ve, pero esta es la Alameda. Se hacen estas infraestructuras, años 70, subterráneas, debajo de la Alameda, que había sido este brazo del Mapocho, que luego fue un paseo peatonal, que luego fue una calle muy transitada, y que hoy día es una línea de infraestructura de metro. Perdón, Victoria, ¿las galerías estas son activadas hoy, digamos? Sí. ¿Va la gente o también es vacío? Hay comercio, va la gente, pero actualmente tenemos un problema con el centro histórico, que es que esas oficinas están migrando hacia otros puntos de la ciudad. El centro incluso se ha vuelto una zona muy peligrosa los últimos años, desde la pandemia en adelante, y se está pensando como qué hacer con el centro, porque ya se está despoblando de oficinas también, queda comercio, pero está un poquito en decadencia, algunos edificios ya se están vaciando, entonces surge como problema urbano también. Y la última parte que les quería contar es esta, la de los proyectos inmobiliarios en el centro histórico. Nuevas edificaciones en la comuna de Santiago se han mapeado. Con el retorno a la democracia en Chile, comienzan algunos planes para promover que la gente vuelva a vivir al centro, pero esos planes se hicieron todavía sin considerar el tejido histórico que había, solamente los monumentos puntuales que se fueron protegiendo en el tiempo. Y esto es lo que pasó. Tenemos la oferta inmobiliaria de grandes torres de densidad en rojo. Entonces, se fijan, año 96, año 2000, año 2004 y año 2009. Este es el triángulo fundacional que les contaba, el Cerro Santa Lucía, la Plaza de Armas, la Alameda. Entonces, hoy día el paisaje urbano cambió mucho, alta densidad, y estos edificios pudieron acceder a subsidios de vivienda, porque el gobierno allá da subsidios de vivienda. Entonces las personas pueden escoger la compra de una vivienda en distintas zonas, dependiendo del precio. Y bueno, muchos de estos fueron comprados con subsidio. Y ocurre esto. Esto está al lado de la universidad donde yo trabajo, en la comuna de Estación Central, pero que es una comuna aledaña a Santiago Centro. Y se genera este impacto de edificios que incluso están a norma, o sea, esto está como bajo la normativa, pero cuando comienzan a aparecer en el paisaje empieza toda la polémica, que por qué esta densidad, etc. Y así los barrios históricos van desapareciendo. Este barrio no está protegido, no está resguardado tampoco, pero este es como el impacto que ha tenido el no incorporar el patrimonio en la planificación. Ocurren estas cosas igual, que habíamos conversado con algunos docentes sobre este problema estos días, y en Santiago también ocurre que a veces se mantiene la fachada como un elemento que queda casi como un elemento decorativo y el edificio aparece atrás, porque esto en realidad se vació, se pierde la planta, entonces se pierde la idea del documento histórico que me entrega información y queda como una máscara solamente que da la fachada a estas nuevas edificaciones que en realidad podrían estar en cualquier parte, ¿cierto? En cualquier ciudad. Y este es el paisaje que empieza a ocurrir las últimas décadas, que se va sustituyendo el tejido histórico, la trama, y ha sido un poco la motivación que hemos tenido muchos para dedicarnos al tema del patrimonio, la conservación, y estudiar un poco por qué ocurre esto y preguntarnos. También la catedral, con este edificio al lado, y bueno, el vaciamiento de algunos edificios interesantes que por normativa se mantienen. Si se fijan, queda solo la fachada y atrás está esta intervención que no dialoga mucho con lo antiguo, ¿cierto? Que es un elemento que quizá se podría haber pensado también algo nuevo, pero que dialogara un poco más con la preexistencia. Y donde estaba la torre de vidrio que les mostré antes,
estaba este edificio y tenía un edificio gemelo al frente, en la Plaza de Armas, pero también se demuele y se construye esta torre en la Plaza de Armas, que es como el corazón histórico fundacional de la ciudad. Y ya llegando un poco más al final de la presentación, este es el tejido urbano que se sustituye. Tuve la suerte de ver un expediente que armó un funcionario de la municipalidad en los años 80, 90, que se dio cuenta que estaba pasando esto, esta sustitución del tejido histórico, y él se ocupó de marcar en un plano las edificaciones que estaban siendo sustituidas, porque la municipalidad sabe los permisos que se piden, entonces sabe las demoliciones que va a haber. Y tenía un plano con una foto de cada edificio que se estaba perdiendo, y parece una investigación interesante para el momento que estaba ocurriendo. Este edificio fue demolido en el 76, por ejemplo, el Palacio Undurraga, la Alameda, para ser reemplazado por otras edificaciones. La estación Pirque, que era parte de este anillo de hierro que les mostraba el ferrocarril. Había varias estaciones. Como les decía, el interés del patrimonio muchas veces no es el edificio puntual, sino que es la red, porque me permite entender una época. Esta estación se demuele también para hacer un parque, pero se demuele. Y bueno, también aquí tenemos algunas edificaciones como esta iglesia, que era bien famosa, que también se demolió. Y bueno, y eso un poco nos hace pensar en esta ciudad que avanza con amnesia, en el futuro de la ciudad contemporánea, en las políticas de desarrollo de un centro que ha ido transformándose, y un poco la reacción también de la ciudadanía, ¿no? Que aparecen como estos carteles de repente: ciudad, no sigan destruyendo, pero ya los procesos están en curso, son legales, pero no significa que estén bien o que sean conscientes de la historia, del patrimonio. Aquí tenemos esta iglesia, por ejemplo, Sacramentinos, también en la zona sur de la comuna de Santiago Centro, y un poco el paisaje urbano que va avanzando con estos subsidios que les contaba, que han significado una gran transformación de mi ciudad en los últimos años. Y bueno, esto es como paisajes típicos que podemos ver en la zona céntrica. En la iglesia de nuevo que les mostraba antes, Sacramentinos, y la idea de la conservación del patrimonio que no incluye los tejidos, que no incluye la ciudad como un elemento de proyecto, sino que se centra en el monumento aislado. Y un poco esa es como la visión que queremos cambiar y ver otras alternativas de pensar estos planes, porque la pérdida del patrimonio es irreparable. Una vez que se pierde, ustedes podrían reconstruir algo, pero nunca va a tener la esencia, la identidad y la autenticidad. No va a ser ya un documento del pasado, sino que va a ser una recreación probablemente. Y para terminar, yo les dejo como algunas reflexiones sobre la historia y la evolución de una ciudad. Comprender su historia nos permite entender sus trazas, sus huellas que quedan en la estructura, que en Santa Fe también existen, trazas, huellas. Y yo les hago estas preguntas quizás como para que puedan incorporar en su trabajo, si alguna les hace sentido, qué elementos, trazas y huellas permanecen en la ciudad como testimonio de la historia, cómo podríamos incorporar estos elementos en la planificación, no para que estudien la historia completa de la ciudad, sino que cómo esa historia puede ser un instrumento, una herramienta para complementar sus análisis. Y otra importante, ¿qué lugares y espacios son relevantes para la comunidad? Quizás no son edificios, quizás son espacios públicos, son lugares que tienen una significación para las personas. Y cómo podríamos poner en valor esos lugares, esas huellas de la historia, esos lugares significativos para los habitantes y entregar una mejor calidad de vida para ellos. Recordando que no solo lo antiguo es patrimonio, no solo lo histórico-artístico, con esta visión como antigua del patrimonio, sino que también hay una idea de paisaje, de espacio público, de ciudad, de sistema, de paisaje cultural, que les podría ser de interés.